Gracias, amigos, un muy bendecido día a todos y cada uno de ustedes. Desde este lugar, la iglesia de Kreuzberg en Bonn, Alemania. En primer lugar, quiero asegurarles mi oración, sabiendo que el día de ayer, nuevamente en Puebla y algunos otros estados de nuestra República Mexicana, tuvimos esta nueva experiencia de volver a tener un movimiento telúrico, un terremoto. Que Dios nuestro Señor, que es la fuente de nuestra seguridad, de nuestra fortaleza, los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y precisamente, continuando con lo que hemos iniciado a partir del miércoles, nuestra preparación hacia la Pascua, empezándolo con este signo de la ceniza, hoy quisiera invitarles a que pudiéramos reflexionar todavía un poquito más exactamente sobre estas prácticas que en estos días de la Cuaresma solemos vivir. La iglesia nos invita a que en estos días nos asemejemos a Jesús. Si nosotros oramos de una manera más intensa en estos días, si nosotros ayunamos y si nosotros actuamos con mayor caridad, no es tanto por un conjunto de costumbres, sino porque como Jesús lo hizo para vivir su misión como hijo de Dios y disponerse cada vez más a hacer la voluntad del Padre, nosotros también. Jesús ayunó, Jesús oró, Jesús actuó con caridad y por eso en estos días de Cuaresma nosotros, para configurarnos con Él, así también lo hacemos. A veces, sobre todo, y esto puede ser algo que a muchos pudiera como que causarles interiormente un problema, podrían decir, bueno, pero pues si yo ya creo en Jesús, incluso si yo ya soy libre en el Espíritu Santo, ¿por qué o para qué necesito realizar, por ejemplo, un ayuno? ¿Por qué abstenerme de comer carne? ¿Por qué, por ejemplo, tendría yo que hacer la oración del Vía Crucis, por ejemplo, los viernes? ¿Por qué tendría yo que buscar un momento más específico en estos días para hacer oración? ¿O por qué también, por ejemplo, tendría yo que ayudar a mis hermanos? Si incluso podríamos decir hasta el pretexto de, pero si yo soy pobre, si yo no tengo con qué dar, con qué apoyar. Sin embargo, ya se los decía al principio, la razón de todo está específicamente en que nosotros queremos configurarnos con Cristo. Cristo nos enseñó que el ayuno es una forma integral, no solo corporal, sino integral, o sea, en cuerpo y espíritu, de disponernos a hacer la voluntad del Padre. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, que después de que había hablado con la mujer samaritana y ésta fue hacia su pueblo para decirles a sus paisanos que se había encontrado con el Mesías, llegaron los discípulos y le dijeron, todavía lo vieron hablando con la mujer, pero después de que la mujer se fue, le dijeron, maestro, pues mira, hemos traído algo de comer. Y Jesús le respondió, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se quedaron, digamos, asombrados y entonces Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. El ayuno, pues, es una forma en cómo integralmente aprendemos a llenarnos de Dios. Es decir, es verdad, podemos tener hambre, es verdad que podemos estar desganados, es verdad que muchas de las veces, incluso en la actualidad, ya sea por razones de salud o por razones de estética, las personas se suelen someter, por así decirlo, a algunas dietas. Pero el ayuno es más que una dieta. El ayuno es principalmente una experiencia de aprender a hacer la voluntad de Dios. La abstinencia de carne en estos días, que da lugar a cosas tan sabrosas como unos chiles rellenos, unas tortas de papa, etcétera, va más allá de simplemente un platillo. Muchas de las veces está la idea de, bueno, ¿y qué carne se puede comer y cuál no? En específico, la iglesia propone que los viernes de Cuaresma la abstinencia sea de carne de res, de carne de puerco, de carne de cordero, de carne incluso de pollo, y que en ese sentido, de preferencia, uno no consuma carne. Se valida
la carne de pescado, pero sobre todo en aquellos lugares en donde el pescado puede ser caro, pues mejor ese día hacer una abstinencia total de carne. Pero se lo repito, no es por costumbre, es por configuración con Cristo, porque Jesús con su ayuno aprendió a hacer la voluntad del Padre. En segundo lugar, la oración. Tú puedes, por ejemplo, tomar en estos días tu Biblia y empezar a leerla. Tú puedes en esos días también hacer, por ejemplo, todos los días a las 3 de la tarde la coronilla de la misericordia. O podrías también en estos días por la noche meditar el Vía Crucis. En ese sentido, tú puedes precisamente abrir tu corazón a mayor contacto con Dios. Sin embargo, nosotros estamos llamados a vivir así, unidos a Cristo. Porque si nos pusiéramos a pensar, por ejemplo, ¿qué hizo Jesús durante las 3 horas que estuvo clavado en la cruz? ¿Qué hizo Jesús mientras iba caminando hacia el Calvario? Lo que Jesús hizo fue estar orando con su Padre Celestial. Ahora, mis hermanos y hermanas, a veces podríamos pensar, no, es que hacer eso, lo del Vía Crucis, es algo aburrido, que el rosario, la coronilla. No, yo me dedico más a orar. La oración es válida, tanto sea por tener un esquema como por ser libremente. El que adora en espíritu y en verdad, lo hace con esquema o sin esquema. Porque lo que pone en movimiento no son sus labios, no son sus brazos o sus pies. Es todo su ser desde el fuego del Espíritu Santo, desde el corazón de Dios. Y por lo tanto, finalmente, la caridad. ¿Por qué? Porque si por el ayuno yo me dispongo a aprender a hacer la voluntad del Padre, y en la oración me encuentro con Él, y me encuentro con Cristo, y me dejo mover por el Espíritu Santo, entonces en la caridad yo puedo expresar el fruto de este encuentro con Dios. Un encuentro que no se queda, por así decirlo, simplemente en un acto interno de emoción, sino que se vuelve un compromiso de vida y un compromiso de conversión y de acción. Por eso, entonces, en la Cuaresma tenemos estas 3 posibilidades: ayunar, orar y vivir la caridad. Y todo esto porque nuestro objetivo es experimentar la vida en Cristo, la vida en Cristo resucitado. La Cuaresma por sí sola no tendría ningún sentido. Si todo, por ejemplo, terminara aquí en la tumba, entonces, como lo diría el apóstol San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero si Cristo ha muerto por nosotros para librarnos del pecado y de la muerte, y ha resucitado, es entonces Él el que nos mueve. Entonces vivimos estos días cuaresmales no simplemente para, por así decirlo, sufrir por sufrir, nada que ver. Lo hacemos para, como lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3, para experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo. Que Dios nuestro Señor los bendiga. Y ojalá y que estos días, en el ayuno, que incluso si puedes bajarle a lo que comes durante estos días, será muy bueno. Y lo que te ahorres, compártelo en limosna con los necesitados. Sería muy bueno que, por ejemplo, si vas haciendo un ahorro durante estos días, puedas, no sé, cada semana, o al final de la Cuaresma, eso se viera reflejado en un acto de caridad específico que tú quisieras llevar a cabo. Y finalmente, que Dios nuestro Señor te ayude sobre todo a configurarte con su Hijo Jesús. Que el Padre te configure con Cristo, movido por el Espíritu Santo. Un saludo a todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas de mi Facebook, de las redes sociales. Y sobre todo un saludo a los jóvenes que forman parte de este movimiento juvenil de los misioneros del Espíritu Santo, a los jóvenes SEC. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Una feliz Cuaresma.